Soy Rafik Abuali Said, transmitiendo en www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098. Y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail.com. El día de ayer hablamos sobre las negociaciones de Francisco Madero con Emiliano Zapata. Realmente le tenían un poco de miedo a Zapata y querían, porque la gente ya se estaba alborotando en el estado de Morelos, y querían calmar un poquito los ánimos. Pero para eso, como lo consideraron un alborotador, le dieron de alta en el ejército, en la infantería, pero lo iban a mandar a un lugar insalubre, con el fin de que se enfermara y se muriera. O sea, no asesinarlo, es decir, en esos momentos, porque el pueblo se iba a alborotar más. Pero hubo un individuo, yerno de Porfirio Díaz, que por cierto, homosexual, que sabiendo que Emiliano Zapata era un gran caballerano, que además un gran domador de caballos, y conocía mucho sobre esto, lo rescató. Lo trajo a la Ciudad de México para que cuidara los caballos que él tenía. En aquellos días, Zapata contaba con 32 años de edad. O sea, estaba en su plenitud. Nacho de la Torre, como le decían al yerno de Porfirio Díaz, necesitaba un caballerango experimentado para sus establos capitalinos. Entonces se fijó en Zapata. Y esos caballos debían estar en óptimas condiciones para atender a las altas personalidades que debían llegar al país para asistir a las fiestas del centenario de la independencia. De la Torre tenía predilección por Zapata y tras obtener su baja en el regimiento lo trasladó a la capital. Después de las fiestas, Zapata regresó a Nenecuilco y se cuenta que dijo: en México, los caballos de los ricos viven mejor que nosotros. Pero se cuidó de volver a actuar en política. La campaña electoral maderista no lo entusiasmó en absoluto. Solo cuando Madero huyó a Texas y proclamó el plan de San Luis Potosí, Zapata empezó a interesarse en la revolución. No por sus promesas democráticas, sino única y exclusivamente por la cláusula referente a la devolución de terrenos que le robaban los hacendados. Sin embargo, ni siquiera entonces se precipitó. Hizo largas averiguaciones acerca de la rectitud de Madero y no fue sino hasta el 11 de marzo de 1911, cuando en mitin de la plaza de Villa de Ayala proclamó la revolución. Para entonces, Madero ya tenía un mes de haber regresado a México. Y varios cabecillas morelenses, como el célebre Genovevo de la O y el temible Gabriel Tepepa, llevaban largo tiempo de andar en la revuelta. Desde el vecino estado de Guerrero, los hermanos Figueroa, habían hecho varias incursiones en Morelos, pero el 4 de abril, un estudiante poblano llamado Juan Andreu Almazán, quien se autoproclamaba embajador de Madero, nombró a Zapata jefe maderista de su entidad y varios cabecillas se le sometieron. Poco después, Zapata tomó Jonacatepec. Ya para caer días, se apoderó en Cuautla al tiempo que los Figueroa ocupaban Cuernavaca. Los Figueroa, rancheros mestizos de la clase media y fervorosos maderistas, eran considerados por Zapata como advenedizos en su territorio. Esto lo sabía muy bien Emilio Vázquez Gómez, quien trató de sacar provecho atizando la pugna. Y lo sabían asimismo los latifundistas de Morelos, los cuales, en un esfuerzo por ganarse a Zapata, erigiéndolo en defensor de la soberanía de la entidad, llegaron al extremo de enviar a Cuautla una comisión integrada por los hacendados Luis García Pimentel, Manuel Araoz y Antonio Barrios. Estos hacendados se ofrecieron a apoyar al caudillo si lanzaba su candidatura en las próximas elecciones para gobernador.
Todo mundo decía a Zapata que desconfiase de Madero. Un día Zapata, en pleito permanente con el gobernador Carreón, recogió 400 rifles que se guardaban en los almacenes del Estado. Algunas gavillas de guerrilleros, aparentemente sin conexión con Zapata, expresaron su descontento y empezaron a invadir terrenos, y los clamores de la prensa exporfirista alcanzaron niveles de histeria. Madero llamó a Zapata a la Ciudad de México. Ambos celebraron una larga conferencia, tras la cual el morelense se declaró dispuesto a colaborar al restablecimiento del orden y a conservar el orden y a conservar solo una guardia personal de 50 hombres. En el próximo segmento hablaremos sobre las calles de la Ciudad de México y mañana continuaremos con este interesante tema de la revolución, cómo inició la revolución, cómo fue evolucionando, vamos a decir, el problema se fue agravando cada día. O sea, se pensaba que con Madero en el poder las cosas iban a calmar y no fue así, al contrario. Pero ya lo veremos en el día de mañana y lo veremos en el próximo segmento, las calles de la Ciudad de México. Soy Rafik Abuali Said, transmitiendo en www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail.com.